Mi familia me echó por supuestamente coquetear con mi cuñado, pero cuando mi abuelo descubrió que él robó $85 y falsificó todo para encubrirse, la verdad los dejó destrozados. Tengo 23 años, estudio ingeniería en la universidad, y hace como año y medio, mi vida se fue completamente al carajo por una mentira que ni siquiera entiendo cómo alguien pudo creerse. La cosa es que mis padres me echaron de la casa literalmente a 2 semanas de mis exámenes finales porque supuestamente estaba coqueteando con Derek, el esposo de mi hermana mayor Lauren, y cuando digo que me echaron no es que tuviéramos una pelea y yo decidí irme, no. Mi padre me tiró todas mis cosas en maletas a la entrada y me dijo que tenía 10 minutos para salir de su casa o llamaría a la policía. Todavía me cuesta procesar que eso realmente pasó. Ya sabes, porque una cosa es tener una familia disfuncional y otra muy diferente es que tus propios padres te acusen de algo tan horrible sin ni siquiera escucharte. Supongo que debería empezar por el principio para que esto tenga sentido. Crecí en una casa donde básicamente todo giraba alrededor de Lauren. Mi hermana mayor tiene como 29 años ahora, y siempre fue la niña perfecta, tipo sacaba puros dieces, nunca se metía en problemas, se casó joven con un tipo que mis padres adoraban, toda esa mierda. Yo, en cambio, era la hija problemática, no porque hiciera cosas terribles, sino porque cometí el error de tener mi propia personalidad y no seguir el guión que mis padres habían escrito para mí. Quería estudiar ingeniería en lugar de algo más femenino según ellos. Tenía un novio que vivía en otro estado, Connor, que mis padres odiaban porque no venía de una familia rica, y básicamente cualquier decisión que yo tomaba era motivo de conflicto. Mi mamá siempre decía que Lauren era su orgullo, y yo era su dolor de cabeza. Y lo decía así nomás, delante de quien fuera, como si nada. Derek entró a la familia hace como 6 años cuando se casó con Lauren, y al principio parecía un tipo normal, trabajaba en finanzas o algo así, ganaba buen dinero, era educado. Mis padres lo trataban mejor que a Mila, ¿verdad? Yo nunca tuve mucha relación con él, tipo, nos saludábamos en las cenas familiares, y ya, conversaciones superficiales sobre el clima o mis estudios, nada más. Lauren y él vivían como a media hora de la casa de mis padres. Tenían una casa bonita, aparentemente todo iba bien, aunque mirando hacia atrás creo que Lauren nunca se veía realmente feliz, pero yo pensaba que era solo su personalidad porque ella siempre fue medio seria. La cosa empezó a irse al demonio un martes por la noche. Recuerdo que estaba en mi cuarto estudiando para un examen de cálculo que tenía esa semana. Eran como las 9 de la noche, y de repente escucho que mi mamá sube las escaleras prácticamente corriendo, lo cual ya era raro porque ella nunca corre. Abre la puerta de mi cuarto sin tocar. Tenía el celular en la mano y la cara roja como tomate, y me dice, necesito que me expliques esto ahora mismo. Yo no tenía idea de qué estaba hablando. Le pregunté qué pasaba, y ella me mostró su teléfono con unos mensajes de texto supuestamente míos, donde yo le estaba diciendo cosas súper inapropiadas a Derek, tipo insinuaciones sexuales y no sé qué más. Era asqueroso. Me quedé helada porque esos mensajes no los había mandado yo. Ni siquiera tenía el número de Derek guardado en mi celular. Y se lo dije. Mamá, esos mensajes no son míos. Pero ella no me dejó ni terminar de hablar. Mi papá apareció en la puerta en ese momento. Lauren estaba con él y estaba llorando. Y mi papá tenía esa cara que ponía cuando estaba a punto de explotar, esa vena que le sale en la frente cuando está realmente furioso. Derek también estaba ahí abajo al parecer. Podía escuchar su voz desde el primer piso. Mi papá me dijo, tienes exactamente 1 minuto para admitir lo que hiciste y disculparte con tu hermana. Y yo intenté explicarles que no había mandado esos mensajes, que alguien estaba usando mi nombre, o, no sé, algo raro estaba pasando. Pero nadie me escuchaba. Lauren me gritaba que cómo pude hacerle eso, que ella siempre me había apoyado, que yo era una perra envidiosa, y mi mamá nomás repetía que siempre supe que yo iba a traer vergüenza a la familia. Les pedí que me dejaran ver mi celular, revisar mi historial de mensajes, lo que fuera para probar que yo no había mandado nada. Pero mi papá dijo que ya había visto suficiente evidencia, que Derek le había mostrado todo, capturas de pantalla con mi número, y todo. Intenté decirles que eso se podía falsificar, que por favor me creyeran, pero mi papá me agarró del brazo, me bajó prácticamente arrastrando por las escaleras, y empezó a tirar mi ropa en maletas que sacó, no sé de dónde. Yo estaba en shock, tipo no podía ni procesar lo que estaba pasando. Seguía diciendo, papá, por favor, mamá, escúchame, pero era como hablarle a una pared. Derek estaba en la sala con cara de preocupación falsa, diciendo que él no quería causar problemas en la familia, pero que no podía quedarse callado ante mi comportamiento inapropiado,
Y yo quería gritarle mentiroso, pero estaba tan en shock que apenas podía hablar. Mi papá me tiró las maletas en la entrada. Eran como las 10 de la noche ya. Hacía frío afuera. Y me dijo, «Tienes 10 minutos para salir de mi casa. Y no quiero volver a verte. No quiero que llames. No quiero que aparezcas. Para mí ya no tienes familia». Mi mamá estaba ahí parada con los brazos cruzados sin decir nada. Lauren seguía llorando en el hombro de Derek. Y yo me quedé ahí parada con mis maletas pensando, ¿de verdad está pasando esto? ¿De verdad me van a echar así sin más? Intenté una última vez explicarles. Les dije que tenía exámenes finales en 2 semanas, que no tenía a dónde ir, que por favor me escucharan, pero mi papá me cerró la puerta en la cara. Literalmente. Así nomás. Me quedé parada afuera de la casa donde había vivido toda mi vida con 2 maletas a las 10 de la noche sin saber qué hacer. Llamé a Connor, pero no contestó porque tenía clases. Eran 3 horas de diferencia donde él vivía. Pensé en llamar a alguna amiga, pero era vergonzoso. ¿Qué les iba a decir? ¿Hola, me echaron de mi casa por algo que no hice? Sonaría a que estaba mintiendo. Y entonces me acordé de mis abuelos, los papás de mi mamá, que vivían como a 40 minutos de ahí. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre había sido como mi refugio cuando las cosas se ponían feas en casa. Él era el único que realmente me escuchaba y me trataba como persona y no como un problema a resolver. Pedí un Uber, gasté como $20 que no tenía, y llegué a la casa de mis abuelos casi a las 11 de la noche. Mi abuela abrió la puerta en pijama, me vio con las maletas y la cara probablemente destrozada de tanto llorar en el Uber, y lo único que dijo fue, «Ay, mija, ¿qué pasó? Pasa. Les conté todo. Les mostré mi celular. No había ningún mensaje a Derek, ningún contacto guardado, nada. Mi abuelo, que tenía como 76 años en ese momento, escuchó todo sin interrumpir, cosa que mis papás nunca hacían, y cuando terminé de contarles todo me dijo, «Yo te creo», y no sabes el alivio que sentí al escuchar esas palabras, tipo, alguien finalmente me creía. Mi abuela me preparó la habitación de huéspedes y me dijo que me podía quedar el tiempo que necesitara, que no me preocupara por nada. Mi abuelo estaba furioso. Podía verlo en su cara aunque intentaba mantener la calma por mí, y dijo que iba a hablar con mi papá al día siguiente, que esto era un malentendido horrible, y que la familia tenía que arreglarlo. Yo no tenía muchas esperanzas, la verdad. Conocía a mis papás. Cuando se les metía algo en la cabeza no había forma de hacerlos cambiar de opinión, pero dejé que mi abuelo intentara. Al día siguiente mi abuelo fue a la casa de mis papás. Yo me quedé en la casa de mis abuelos intentando estudiar para mis exámenes, pero no podía concentrarme. Seguía checando mi celular, esperando que alguien me llamara, que me pidieran perdón, que dijeran que había sido un error. Pero nada. Mi abuelo volvió como 2 horas después, con una cara que nunca le había visto. Estaba pálido y enojado y triste todo al mismo tiempo. Me contó que mi papá lo había corrido prácticamente de la casa, que le había dicho que si él me creía a mí, entonces era tan ingenuo como yo era manipuladora, y que mientras yo viviera con ellos, mi papá no quería tener contacto con sus propios padres. Mi abuelo le había dicho que estaba cometiendo un error terrible, que yo era su hija, y que merecía al menos el beneficio de la duda, pero mi papá le contestó, «Ya no tengo esa hija», y le cerró la puerta igual que me la había cerrado a mí. Mi abuela estaba devastada, tipo ella y mi mamá siempre habían sido cercanas, hablaban todos los días, y de repente su propia hija no le contestaba las llamadas. Intentó llamar a mi mamá como 10 veces ese día, pero nunca le respondió. Le mandó mensajes y nada. Era como si toda mi familia hubiera decidido que yo era el demonio, y cualquiera que me apoyara también quedaba cortado. Lauren me mandó un mensaje horrible ese día. Decía que yo había destruido su matrimonio, que Derek casi la dejaba por mi culpa, que esperaba que estuviera feliz con lo que había logrado, y yo le contesté, «Lauren, yo no hice nada, por favor créeme, tu esposo está mintiendo», pero me bloqueó antes de que pudiera mandarle más mensajes. Pasé las siguientes 2 semanas en casa de mis abuelos intentando prepararme para mis exámenes finales, mientras procesaba que básicamente había perdido a toda mi familia. Connor finalmente pudo viajar a verme ese fin de semana. Se tomó un vuelo de emergencia cuando le conté todo, y solo tenerlo ahí ayudó un poco. Él me creía, me decía que todo iba a estar bien, que la verdad siempre sale a la luz, pero yo no estaba tan segura. Logré presentar todos mis exámenes. No saqué las mejores notas, porque obviamente no estaba en mi mejor momento mental, pero al menos no reprobé nada, así que eso era algo. Mi abuelo estaba cada vez más débil. Lo notaba, pero no quería decir nada porque él siempre minimizaba sus problemas de salud. Decía que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Había tenido problemas del corazón antes, pero nunca nada serio. O eso pensábamos. Como un mes después de todo el drama con mis papás, una mañana mi abuela lo encontró en el baño.
Había tenido un ataque al corazón masivo durante la noche. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió, pero eso no hacía que doliera menos. Mi abuelo se murió sin que mi papá le hablara de nuevo, sin que arreglaran las cosas, y yo me sentía horrible, porque sabía que parte del estrés que lo mató fue por mi culpa, por toda esta situación. El funeral fue una pesadilla. Mis papás ni siquiera aparecieron. Mandaron flores con una tarjeta que decía que estaban fuera de la ciudad y no podían regresar a tiempo. Pero mi abuela averiguó después que habían estado en un crucero por el Caribe esa semana. Tipos se fueron de vacaciones mientras su suegro se moría, y ni siquiera tuvieron la decencia de cancelar el viaje para ir al funeral. Lauren sí fue al funeral, pero no me habló, ni me miró siquiera. Se quedó con Derek del otro lado de la sala todo el tiempo, y se fueron apenas terminó la ceremonia. Como una semana después del funeral apareció Peter, el abogado de mi abuelo. Era un amigo de la familia de hace años, y pidió que nos reuniéramos para la lectura del testamento. Le dije a mi abuela que probablemente deberíamos avisarle a mis papás porque técnicamente eran familia, y ella suspiró y dijo, supongo que sí, aunque no se lo merecen. Les mandó un mensaje diciéndoles cuándo iba a ser la reunión, y sorprendentemente contestaron que sí iban a ir, lo cual ya me pareció raro porque llevaban más de un mes sin hablarnos. El día de la lectura del testamento llegaron mis papás con Lauren y Derek, todos vestidos formalmente, y lo primero que dijo mi mamá cuando me vio fue, «Ay, mija, te hemos extrañado tanto», y me intentó abrazar. Yo me quité, tipo literalmente di un paso atrás, y le dije, «Me echaste de la casa hace 2 meses sin escucharme, no me hables como si nada hubiera pasado». Mi papá intervino con esa voz condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable, y dijo que habían estado pensando mucho, que tal vez habían reaccionado de forma exagerada, que estaban dispuestos a perdonarme, y que podía regresar a casa si prometía comportarme apropiadamente y disculparme con Derek y Lauren. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, después de perderse el funeral de mi abuelo, después de cortarme completamente de sus vidas, ahora querían perdonarme, y ni siquiera era un perdón real. Seguían actuando como si yo hubiera hecho algo malo. Les dije que no había nada que perdonar porque yo no había hecho nada. Y mi papá puso los ojos en blanco y dijo, «Bueno, cuando estés lista para ser madura y admitir tus errores, la puerta está abierta», como si me estuviera haciendo un favor enorme. Peter empezó la lectura del testamento. Y al principio era lo esperado. Algunas cosas menores para amigos y conocidos. La casa quedaba para mi abuela, obviamente. Y luego llegó a la parte de los ahorros. Mi abuelo había sido muy cuidadoso con su dinero toda su vida. Había trabajado en construcción por como 40 años. Había invertido bien. Y tenía un fondo de ahorro bastante considerable. No era millonario ni nada, pero era una cantidad respetable, como $200,000 o algo así. Peter leyó que ese dinero completo quedaba para mí, para ayudarme con la universidad y comenzar mi vida adulta, porque según las palabras de mi abuelo, en el testamento, yo era la única nieta que realmente necesitaba, el apoyo, y la que siempre había sido genuina y honesta. Con él, el silencio que siguió fue increíble. Podía escuchar literalmente a mi mamá respirando fuerte por la nariz. Mi papá tenía la cara roja. Lauren se veía entre shock e indignación, y Derek nomás estaba ahí sentado sin decir nada. Mi papá fue el primero en explotar. Dijo que eso no tenía sentido, que claramente yo había manipulado a mi abuelo, que un hombre de su edad no estaba en sus cabales para tomar esas decisiones, básicamente insinuando que mi abuelo estaba senil o que yo lo había engañado de alguna forma. Peter, muy calmado, le explicó que el testamento había sido hecho hacía 2 años, mucho antes de todo este drama, y que mi abuelo estaba completamente en sus cabales, que había revisión médica y todo para probarlo. Mi mamá empezó con que no era justo, que Lauren también era su nieta, que merecía algo, y Lauren lloraba diciendo que el abuelo nunca la había querido realmente, que siempre me había preferido a mí. La cosa se puso tensa, todos, gritando y culpándome como siempre, hasta que Peter levantó la mano y dijo que había más. Resultó que mi abuelo también había dejado una propiedad en Florida. Era un terreno que había comprado hacía años con la idea de construir una casa de retiro, pero nunca lo hizo. Y esa propiedad quedaba para mis papás, específicamente, pero solo si no impugnaban el testamento. Si intentaban pelear en corte por los ahorros que me dejó a mí, entonces, esa propiedad pasaría a mi abuela, y ellos no recibirían nada. Mis papás se miraron entre ellos. Podía ver las rueditas girando en sus cabezas, intentando decidir qué les convenía más. Y finalmente mi papá preguntó cuánto valía la propiedad en Florida. Peter dijo que según las estimaciones actuales, el terreno valía como $150,000, así que técnicamente era algo considerable, aunque menos que lo que me dejó a mí.
Mis papás decidieron ahí mismo que iban a impugnar el testamento. Dijeron que no era justo, que yo me quedara con todo, que ellos eran los hijos directos y merecían una parte mayor, básicamente mostrando que lo único que les importaba era el dinero, no su propio padre que acababa de morir. Peter les advirtió que impugnar el testamento sería un error, que mi abuelo había sido muy específico con sus deseos, pero mis papás no escucharon, estaban convencidos de que iban a ganar en corte, porque según ellos, yo claramente había manipulado a un anciano vulnerable, aunque como ya dije, el testamento se hizo años antes. Se fueron de la reunión furiosos. Lauren iba llorando. Derek finalmente habló para decir que todo esto era muy incómodo, y que esperaba que la familia pudiera resolver sus diferencias, como si él no fuera el que empezó todo este desmadre con sus mentiras. Los siguientes meses fueron horribles. El proceso legal era agotador. Mis papás contrataron un abogado caro que básicamente argumentaba que yo había estado alejando a mi abuelo de su familia por años, para quedarme con su dinero, lo cual era ridículo porque yo ni siquiera sabía que me iba a dejar algo. Nunca hablamos de dinero ni de herencias. Y mi abuela tuvo que testificar, tuvo que contar cómo mis papás la habían cortado de sus vidas después de echarme, cómo no fueron al funeral, todo, y fue súper doloroso para ella revivir todo eso. Lo que mis papás no sabían, porque claramente no habían leído los detalles finos del testamento, era que mi abuelo había dejado una especie de trampa, por así decirlo. La propiedad en Florida que iban a heredar si no impugnaban el testamento no era exactamente lo que parecía. Sí, el terreno técnicamente valía como $150,000, pero resultó que tenía deudas asociadas, impuestos atrasados, multas por mantenimiento que mi abuelo nunca pagó intencionalmente, y otras cosas que sumaban como $200,000. O sea, la propiedad valía menos que lo que se debía por ella. Entonces, al impugnar el testamento y activar esa cláusula, básicamente mis papás habían heredado una deuda masiva en lugar de dinero. Cuando el juez desestimó el caso de mis papás, porque obviamente no tenían base legal para su argumento, y les informó sobre la situación de la propiedad en Florida, mi papá casi se desmaya ahí mismo en la corte. Intentó argumentar que eso no era justo, que no sabía sobre las deudas, pero el juez le explicó que al impugnar el testamento habían aceptado automáticamente todas las condiciones, incluyendo las deudas de la propiedad. Peter me explicó después que mi abuelo había comprado esa propiedad específicamente como un tipo de prueba para mi papá. Sabía que si mi papá realmente se preocupaba por la familia y respetaba los deseos de su suegro, no impugnaría el testamento, pero si solo le importaba el dinero, entonces caería en la trampa. Mis papás estaban arruinados financieramente. Tuvieron que vender su casa para pagar las deudas de la propiedad de Florida. Se mudaron a un apartamento mucho más chico. Mi mamá tuvo que volver a trabajar después de años de ser ama de casa, y todo porque fueron codiciosos y no pudieron respetar los últimos deseos de mi abuelo. Parte de mí se sentía mal por ellos, porque al final eran mis padres, pero la otra parte pensaba que se lo tenían merecido después de cómo me trataron. Lauren me empezó a mandar mensajes como 3 meses después de todo el drama legal. Al principio eran mensajes tratando de hacerme sentir culpable, diciendo que por mi culpa nuestros papás habían perdido todo, que yo debería compartir el dinero que me dejó el abuelo porque era lo correcto, que la familia era más importante que el dinero, básicamente tratando de manipularme. Le dejé muy claro que yo no había hecho nada malo, que no era mi culpa que nuestros papás fueran codiciosos, y que no pensaba darles ni un centavo del dinero que mi abuelo específicamente me dejó a mí para mi educación. Dejó de escribirme por un tiempo después de eso. Como 6 meses después de todo el rollo legal, recibí una llamada de Lauren a las 2 de la mañana. Estaba llorando histérica. Al principio no le entendía nada, pero finalmente logré sacarle que había descubierto que Derek la estaba engañando, y no solo eso, sino que probablemente llevaba años engañándola. Encontró su celular desbloqueado y vio mensajes con una mujer, fotos, todo. Y cuando confrontó a Derek, él básicamente admitió todo. Dijo que su matrimonio era aburrido, que necesitaba emoción, toda esa mierda típica de hombres infieles. Lo que me dejó helada fue lo que Lauren me dijo después. Entre sollozos, me contó que cuando estaba revisando el celular de Derek, vio que tenía un contacto guardado con mi nombre, y cuando abrió la conversación, eran los mensajes sexuales que supuestamente yo le había mandado, los mismos mensajes por los que me echaron de la casa. Pero el número no era el mío, era el número de la mujer con la que Derek estaba teniendo una aventura. Básicamente, Derek había guardado el número de su amante con mi nombre para poder textearle sin que Lauren sospechara. Y cuando casi lo descubren, decidió usar esos mensajes para acusarme a mí. Sabía que mis papás me creerían porque yo siempre había sido la oveja negra de la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. O sea,
Lo podía creer porque siempre supe que Derek estaba mintiendo. Pero el nivel de manipulación y maldad que se necesita para arruinar la vida de alguien así, para hacer que pierdan a toda su familia, para que los echen de su casa, todo para cubrir tu propia infidelidad, era simplemente enfermizo. Lauren lloraba pidiendo perdón una y otra vez, diciendo que nunca debió creerle a Derek, que debió escucharme, que lo sentía tanto, y yo no sabía qué sentir. Tipo, parte de mí quería decirle que sí, debiste escucharme, eres mi hermana y me elegiste a él sobre mí, sin ni siquiera darme el beneficio de la duda. Pero, otra parte de mí solo sentía lástima por ella, porque también era una víctima de Derek al final del día. Le pregunté si les había dicho a nuestros papás la verdad, y se quedó callada. Y entonces supe que no, todavía no les había dicho. Le dije que necesitaba decirles, que merecía una disculpa de ellos después de todo lo que me hicieron, y ella dijo que tenía miedo de su reacción, que ya estaban pasando por mucho económicamente, y no quería empeorar las cosas. Me enojé un poco ahí. Le dije, ¿en serio? ¿Todavía estás más preocupada por los sentimientos de ellos que por admitir que me hicieron algo horrible basado en mentiras? Y finalmente aceptó que sí les iba a decir, que iba a hacer las cosas bien. Un par de días después, mi papá apareció en la casa de mi abuela. Yo estaba viviendo ahí todavía, porque con el dinero del abuelo había pagado mi último año de universidad, pero no tenía prisa en mudarme. Mi abuela me hacía compañía y yo a ella. Era una situación que funcionaba para ambas. Mi papá se veía terrible, más viejo, cansado, y cuando abrió la boca para hablar, se le quebró la voz. Me pidió perdón. Dijo que había sido un idiota, que había elegido creer una mentira sobre su propia hija, que había perdido a su padre sin arreglar las cosas por su orgullo y codicia, y que entendía si nunca lo perdonaba pero necesitaba que supiera que lo sentía. También le pidió perdón a mi abuela. Le dijo que lamentaba todo el dolor que le causó, que sabía que no merecía su perdón, pero que esperaba que algún día pudieran tener algún tipo de relación de nuevo. Mi abuela nomás asintió. No dijo mucho, pero podía ver que estaba procesando todo. Le dije a mi papá que apreciaba la disculpa pero que iba a tomar tiempo, que no podía simplemente olvidar todo lo que pasó, que me echó de la casa, me llamó mentirosa, perdió el funeral del abuelo, intentó quitarme mi herencia. Todo eso no se borra con un simple, lo siento. Él entendió. Dijo que no esperaba que fuera fácil, y se fue. Mi mamá nunca vino a disculparse personalmente. Mandó un mensaje de texto largo diciendo que lamentaba malinterpretar la situación, que había sido difícil para ella también. Básicamente un no perdón donde se hacía la víctima, típico de ella. No le contesté. No sabía qué decirle. Todavía no sé si algún día voy a poder perdonarla completamente. Lauren dejó a Derek, obviamente. Inició los trámites de divorcio, y se mudó de regreso con mi abuela por un tiempo, lo cual fue raro al principio, porque hacía meses que no nos hablábamos realmente, pero poco a poco empezamos a reconstruir algo. Ella estaba destrozada. Su matrimonio de 6 años había sido una mentira. El hombre en quien confiaba había usado su nombre para engañarla y había arruinado su relación con su hermana en el proceso. Era mucho para procesar. Pasamos varias noches despiertos hablando, llorando, a veces en silencio nomás, y aunque todavía me duele lo que pasó, entiendo que ella también fue manipulada por Derek. Mis papás echaron a Derek de su casa, tipo literalmente lo sacaron a patadas cuando Lauren les contó toda la verdad. Mi papá quería golpearlo, pero Lauren lo detuvo, porque no quería que las cosas se pusieran peor de lo que ya estaban. Derek intentó defenderse. Dijo que los mensajes conmigo habían sido reales, que yo era una loca obsesionada con él, y que por eso había tenido que buscar consuelo en otra mujer. Pero nadie le creyó esta vez. Las pruebas eran demasiado claras. Tenía los mensajes con su amante que coincidían exactamente con los que supuestamente yo había mandado. Mismo número guardado con mi nombre, todo estaba ahí. Mi abuela me dijo hace poco que está planeando dejarle la casa a Lauren en su testamento cuando ella muera. Dice que Lauren va a necesitar un lugar estable después del divorcio, y que yo voy a estar bien con el dinero que me dejó el abuelo, que puedo comprar mi propia casa cuando esté lista. Me parece justo. Tipo, yo ya recibí mi parte de la herencia familiar y Lauren merece tener algo también, aunque nuestros papás probablemente se van a enojar cuando se enteren, pero honestamente ya no me importa su opinión sobre estas cosas. Connor y yo seguimos juntos. Finalmente pudo mudarse a mi ciudad hace unos meses. Consiguió un trabajo aquí, y estamos viendo departamentos para mudarnos juntos. Mis papás odian la idea, obviamente, pero ya no tienen poder sobre mí. Tengo 23 años, mi propio dinero, y no necesito su aprobación para nada. Es raro tener esa libertad después de años de vivir bajo sus reglas estrictas. El divorcio de Lauren todavía está en proceso. Estas cosas toman tiempo.
y Derek está intentando pelear por la mitad de todo, aunque él fue el que engañó, pero el abogado de Lauren es bueno y dice que tiene un caso sólido. A veces Lauren me pregunta si cree que alguna vez va a volver a confiar en alguien, y yo, honestamente, no. Sé qué decirle. Después de algo así es normal tener miedo, pero espero que sí. Nadie merece vivir con esa desconfianza para siempre. La relación con mis papás sigue siendo complicada, los veo en cenas familiares de vez en cuando en casa de mi abuela, las conversaciones son incómodas y superficiales, nadie habla realmente de lo que pasó, es como si todos estuviéramos fingiendo que somos una familia normal cuando claramente no lo somos. Mi papá hace intentos por conectar, me pregunta sobre la escuela, sobre mis planes después de graduarme, cosas así, y yo contesto educadamente, pero hay una distancia ahí que no sé si algún día va a desaparecer. Mi mamá básicamente actúa como si nada hubiera pasado, lo cual de alguna forma es peor que si me ignorara completamente. Hace unas semanas fui al cementerio a visitar la tumba de mi abuelo. Le llevé flores y me quedé ahí sentada un rato contándole todo lo que había pasado, aunque probablemente de alguna forma él ya lo nacasiro. Siento que él planeó todo esto sabiendo exactamente cómo iban a reaccionar mis papás. Conocía a su yerno lo suficientemente bien para predecir su codicia. Le agradecí por creerme cuando nadie más lo hizo, por darme un lugar donde quedarme cuando no tenía a dónde ir, por asegurarse de que estuviera bien económicamente después de que él se fuera, y por enseñarme que la familia verdadera son las personas que te apoyan en los momentos difíciles, no necesariamente las que comparten tu sangre. No sé qué va a pasar con mi familia en el futuro, si algún día vamos a poder ser cercanos de nuevo, o si esto es todo lo que va a ser, estas cenas incómodas ocasionales y conversaciones superficiales, pero estoy aprendiendo a estar bien con eso. Tengo a mi abuela, tengo a Connor, tengo a Lauren que está intentando ser mejor hermana, tengo amigos que me apoyaron durante todo esto, y eso es suficiente por ahora. A veces todavía me despierto enojada por todo lo que pasó, por el tiempo perdido con mi abuelo mientras mis papás estaban peleados con él, por no haber podido despedirme apropiadamente porque estaba lidiando con todo el drama legal, pero estoy trabajando en eso, supongo, intentando dejar ir la rabia porque cargarla conmigo solo me hace daño a mí. La semana pasada me gradué de la universidad. Mis papás fueron a la ceremonia y me felicitaron. Tomamos fotos que probablemente se ven forzadas, pero al menos intentamos, y cuando terminó todo mi papá me dio un abrazo y me dijo que estaba orgulloso de mí, que lamentaba no haber estado ahí durante el proceso. No sé si fue suficiente. Probablemente no. Pero es algo. Un pequeño paso hacia algo que tal vez algún día se parezca a una relación normal entre padre e hija. Mi mamá nomás dijo que me veía bonita y que la próxima vez debería usar un vestido más apropiado bajo la toga, porque incluso en un momento así no pudo evitar criticarme, pero ya ni me sorprende. Mi abuela hizo una cena. Después de la graduación estuvimos todos ahí, incluso Lauren que acaba de firmar los papeles finales del divorcio esa mañana, y por un momento casi parecíamos una familia funcional, casi, aunque todos sabíamos que había grietas profundas que probablemente nunca se van a reparar completamente. Connor le preguntó a mi abuela por la receta de su pastel de chocolate, que era el favorito de mi abuelo, y ella se puso a explicarle con tanto detalle y cariño, y me di cuenta de que estos son los momentos que importan, estas pequeñas cosas normales en medio de todo el caos. No sé qué lecciones se supone que debo sacar de todo esto, si es que hay alguna. Solo sé que la vida da vueltas raras, que las personas en las que confías pueden decepcionarte de formas inimaginables, pero también que siempre hay alguien que va a estar ahí para ti incluso cuando todo se desmorona. Y para mí, esa persona fue mi abuelo, y ahora es mi abuela, y Connor, y poco a poco Lauren de nuevo. Mis papás. Tal vez nunca van a ser lo que necesitaba que fueran. Pero estoy aprendiendo a estar bien con eso. A construir mi propia definición de familia con las personas que elijo tener en mi vida, no solo con las que me tocaron por accidente de nacimiento. La última vez que vi a Derek fue en la corte durante una de las audiencias del divorcio. Se veía miserable, había perdido peso, tenía ojeras, y cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, intentó sonreírme como si fuéramos viejos amigos. Pero yo solo lo miré sin expresión, y me di la vuelta, porque ese hombre no merece ni un segundo más de mi tiempo o energía después de todo lo que causó. Lauren dice que está viviendo con la mujer con la que la engañó, que al parecer era su secretaria o algo así, súper cliché, y que probablemente también la está engañando a ella porque tipos como Derek nunca cambian. Ayer Connor y yo fuimos a ver un departamento que nos gustó mucho. Tiene 2 habitaciones, una cocina grande, está en un área segura cerca de mi trabajo nuevo. Firmé contrato hace un mes con una firma de ingeniería. Nada extraordinario, pero es un buen comienzo. Le mandé fotos a mi abuela y dijo que se veía precioso,
que estaba feliz de que estuviera comenzando esta nueva etapa de mi vida, aunque también dijo que me iba a extrañar mucho, y yo también la voy a extrañar a ella, pero nos prometimos vernos al menos una vez a la semana para cenar o tomar café. Lauren me preguntó si Connor tenía algún amigo soltero que pudiera presentarle. Dice que no está lista para una relación todavía, pero le gustaría empezar a salir con gente de nuevo, conocer personas, recordar cómo es tener conversaciones que no involucren abogados y papeles de divorcio, y me hizo reír porque hace un año no podía ni imaginar tener este tipo de conversación casual con ella, pero aquí estamos, reconstruyendo algo que casi se destruye para siempre. Mis papás me invitaron a cenar la próxima semana. ¿Solos? ¿Sin mi abuela o Lauren? Dicen que quieren hablar de cosas importantes. No tengo idea de qué, pero acepté ir porque supongo que hay que intentar, aunque sea solo para poder decir que lo intenté si al final no funciona. Connor me preguntó si quería que me acompañara, pero le dije que no, que esto es algo que necesito hacer sola, enfrentar a mis papás y tener una conversación honesta sobre todo lo que pasó sin tener a alguien más ahí como buffer. No sé cómo va a salir esa cena. Probablemente mi mamá va a intentar minimizar todo de nuevo. Mi papá va a estar incómodo. Tal vez finalmente tengamos una conversación real sobre el daño que me causaron, o tal vez solo va a ser otra comida forzada donde fingimos que estamos bien, pero de cualquier forma voy a estar bien después, porque aprendí que no necesito su validación o aprobación para seguir adelante con mi vida, y esa es probablemente la lección más valiosa que salió de todo este desastre.